Hola, que el Señor te bendiga en esta hora. Qué bueno que un día más nos podamos conectar para aprender más acerca de la palabra de Dios. Antes de iniciar, quiero invitarte a que ores junto a mí, que ahí donde estás, cierres tus ojos y levantes esta oración. Amén. Amado Dios, bendito seas, oh Dios Todopoderoso. Gracias por tu misericordia, que hoy es nueva, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por aquel hermano que está mirando esta cápsula. Señor, que tus bendiciones lo persigan y lo alcancen, a él o a ella y a toda su familia. Gracias, Padre. Abrimos nuestro corazón. Eres bienvenido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema a compartir el día de hoy es el gozo de la salvación. ¡Wow! Nos gozamos de tener a Cristo en nuestro corazón, de ser salvos, ¿sí? Pero ¿cómo estábamos nosotros antes? Estábamos muertos en el pecado. Hoy quiero comenzar leyendo en Romanos 3:23, haciendo hincapié de nuestra condición anterior. Dice así: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esta es la versión NTV. En la versión Reina Valera dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Esa condición de pecadores que nosotros teníamos nos apartaba de la gloria de Dios. Y en el versículo 24 dice así, un hermoso verso: sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Gracias a Cristo Jesús, hoy tú y yo gozamos de la salvación. Amén. Y por eso nos alegramos. Esto de aquí es motivo de estar gozosos, ¿sí? Y empezamos este caminar hermoso con Cristo. Y nos damos cuenta que esta salvación debemos valorarla. Hay que atesorar esta salvación que nos ha dado Dios inmerecidamente. Como decía aquí, dice que nos declara justos, gratuita y bondadosamente. Fue por gracia y fue gratis. Aquel que sufrió y se sacrificó por nosotros fue Cristo Jesús. Y gracias a Él hoy gozamos de la salvación. Quiero leerles en Lucas 1:47. Dice así esta expresión de admiración: cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Amén. Nos gozamos de tener la salvación. Y nosotros debemos siempre estar conectados con la fuente de gozo. ¿Quién es esa fuente de gozo? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo yo mantengo esa conexión con esta fuente de gozo? Pues leyendo su palabra, ¿sí? Siempre estar conociendo más acerca de nuestro Dios a través de su palabra. ¿Qué más? Orando, manteniéndonos en oración a nuestro Dios los unos por los otros. También siempre alabar al Señor, teniendo una alabanza de agradecimiento, de gozo por esta salvación inmerecida. En el servicio también nos mantenemos conectados con esta fuente de gozo, que es el Espíritu Santo. Amén. Y queremos siempre atesorar y valorar esta salvación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en este caminar con Cristo cometemos errores, cometemos pecados. Y como lo leíamos en Romanos 3:23, el pecado nos separa de Dios. Y es muy fuerte esto de aquí. El llegar a pecar nos aleja de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia. Tenemos al rey David, ¿sí? Un rey,
una persona conforme al corazón de Dios. Y hoy quiero leer con ustedes el Salmo 51. Antes de empezar el Salmos, aquí yo tengo en mi Biblia una pequeña introducción acerca de qué es lo que estaba viviendo David en ese momento al escribir este salmo. Dice así: para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Este salmo fue escrito por David después de haber pecado en contra de Dios. ¡Wow! Si usted quiere saber más acerca de esta historia, le invito a leer el libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Y, en resumidas cuentas, David había pecado en contra de Dios. Y ¡wow! Esta condición de pecado que David se encontraba, él entendió que debía arrepentirse. Porque esa es la postura que tú y yo debemos tomar si hemos cometido un pecado. Arrepentirnos. Señor, aquí estoy. Reconozco que he pecado. Y David, en este verso, les quiero leer, dice así: crea en mí, oh Dios. Una vez que ya David había entendido que lo que él había hecho estuvo mal, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble que me sustente. Amén. Dice aquí en mi versión: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. En el verso 12 del capítulo 51 del libro de Salmos. Amén. Cuán importante es reconocer nuestra condición ante Dios. Sí, y si hemos cometido un pecado, arrepentirnos. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. El día de hoy, una vez más, el Señor nos dice que está dispuesto a entregarnos ese gozo, a siempre estar con nosotros. Pero depende de ti y depende de mí mantener ese gozo de la salvación. Amén. Te bendigo en esta hora y espero que haya sido de bendición esta palabra.